Ingeniero, buenas tardes. Hoy ya voy a hablar sobre el control de calidad en cimentaciones y el estudio de norma para el diseño de cimentación. La cimentación se puede definir en forma general como el conjunto de elementos de cualquier edificación cuya misión es transmitir el terreno con que la soporta las acciones procedentes de la estructura. Los problemas que presentan en la cimentación de un edificio o una estructura que pueden dividirse en estudio del material de forma el terreno en que se construirá el edificio. También el estudio realizado en el laboratorio de mecánica de suelos. Clases de cimentación. Lo podemos ver diferentes tipos o clases de cimentación. Uno de ellos es las cimentaciones superficiales, cuando existe en el terreno a poca profundidad. Hay otro que es también las zapatas aisladas, y eso sirve de base de elementos estructurales puntuales como los pilares. Y también tenemos las zapatas corridas o continuas. Se define como la que se recibe cargas lineales, en general, a través de un muro que es el concreto armado y puede transmitir en momentos lo que son los momentos flector a la cimentación. También tenemos la losa de cimentación. Una losa de cimentación es una placa de hormigón apoyada sobre un terreno que sirve de cimentación, que reparte el peso y las cargas sobre un edificio, sobre todo la superficie de apoyo. Cimentaciones profundas son aquellas que se basan en el esfuerzo cortante entre el terreno y las cimentaciones que soportan las cargas aplicadas, o más exactamente en la fricción vertical entre la cimentación y el terreno. Muros de pantalla. Los muros de pantalla se constituyen un tipo de cimentación profunda muy usada en edificios de altura. ¿Cómo actúan? Actúan como un muro de contención y brinda muchas ventajas por ahorro de costes, de mayor desarrollo en superficies. El plan de control de calidad, lo que vamos a hablar en ese tema, ahí son temas importantes como el control de calidad de recepción de los materiales, los productos, los equipos y el sistema. Y el otro punto es el control de la ejecución de la obra. Y ahí lo que vamos a ver todo lo que es relacionado a la ejecución de la obra. Y otro más importante también, el control de la obra terminada. Control de calidad de la recepción de los materiales o los productos o los equipos. En este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación o también puede ser el rechazo. Y más que todo adaptándose en consecuencia de las decisiones determinadas en un plan. Control en cuanto de la documentación de los suministros. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, los documentos de identificación de los productos exigidos por la normativa. Es obligado el cumplimiento y el control de la ejecución de la obra de aquellos elementos que formen parte de la estructura, cimentaciones, de la contención, deberán contar con un visto bueno de un arquitecto o de un ingeniero. En ahí vamos a hablar lo que son las normas técnicas complementarias para el diseño de la construcción de cimentaciones. Vamos a encontrar una norma que nos va a hablar o la verificación de la seguridad de las cimentaciones. En ese punto vamos a tratar los dos
temas importantes, lo que es uno de ellos es de la falla. La falla local o en general del suelo bajo la cimentación. O también puede ser la falla estructural de los pelotes o también las pilas o otros elementos de la cimentación. Otro es el de servicio. En eso vamos a tener los puntos importantes, lo que son los movimientos vertical medio o asentamiento o la inmersión de la cimentación con respecto a nivel del terreno circundante. Otro que son más importantes también, la inclinación media de la construcción. Otro que es también, que es más importante también, la deformación diferencial de la propia estructura y otras que pudieran resaltar o afectadas. En esta norma lo podemos encontrar también las acciones de diseño. En estas normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño estructural de las edificaciones, las combinaciones de acciones a considerar en el diseño de cimentaciones serán los siguientes. El primer tipo de combinación y el segundo tipo de combinación, las fricciones negativas. En esta norma podemos encontrar también lo que son lo más importante, que las cimentaciones someras o las zapatas y losas. Los de límite de falla para las cimentaciones someras o desplantadas en suelos se verifica el complemento de la seguridad o también la desigualdad de las siguientes para las distintas combinaciones posibles de acciones verticales. Y dentro de ello podemos encontrar lo que son los más importantes, el método analítico y el método basados en las pruebas del campo, método de análisis de límite y métodos de modelación numérica, los métodos de prueba de carga en campo, los métodos basados en la experiencia local. En esta norma también vamos a hablar lo que es relacionado al diseño estructural de la cimentación. Y el diseño estructural de la cimentación deberá ajustarse a la especificado en el reglamento o en las normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de estructuras del concreto y de estructuras metálicas. Se tomará además muy importante en cuenta lo que es señalado en esa norma, las técnicas para el diseño por sismo. Dentro de ello lo vamos a hablar lo que son las condiciones del diseño y también vamos a hablar lo que es las cimentaciones someras o las pilas o pilotes. En esta norma también vamos a hablar lo que son las cimentaciones abandonadas. Para ello se tomará en cuenta bastante lo siguiente. Se tomará las precauciones necesarias para que los elementos de cimentación dejados en el suelo no causen daños a las construcciones vecinas, a los servicios públicos o a las edificaciones que se construirán en el futuro. En el mismo predio se tomará en cuenta que la presencia de una cimentación abandonada o un subsuelo sometidos a consolidaciones regional tienden a generar una inmersión del terreno a largo plazo. En esa norma también nos va a hablar bastante de lo que es relacionado a la memoria del diseño. Para eso, todo estudio o diseño geotécnico deberá incluir una memoria detallada y con la información suficiente para que pueda ser fácilmente verificada. La memoria del diseño incluirá una descripción detallada de las características del subsuelo, la justificación del tipo de cimentación o recimentación proyectado y de los procedimientos de construcción especificados, así como una exposición de los métodos de análisis usados y sus resultados de acuerdo con las presentes normas
en cuanto a estos estados límite de falla o de servicio. Gracias, ingeniero. Eso ha sido en cuanto de la exposición del tema control de calidad en cimentaciones y estudio de la norma para el diseño de cimentación. En el curso de calidad en la construcción